Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro con la Soberanía. Hoy les acompañamos Priyanka Rodríguez y nuestro invitado, que es de la casa ya, Osvaldo Montalvo Cosío. En la segunda parte tendremos a Manuel Núñez, el historiador, con nosotros. Y como siempre, aquí también con ustedes, quien les habla, Raquel Valerio. Tenemos hoy unos cuantos temas en el tapete y en la segunda parte estaremos comentando con Manuel Núñez acerca del 16 de septiembre que celebra la provincia de Elías Piña, 75 aniversario de su fundación. Amigos televidentes, vamos a mencionar los temas que tenemos en el tapete hoy y ellos son que el huracán Irma produce estragos en todo el Caribe. Luego tenemos que los constructores de viviendas pidieron modificar el Código del Trabajo al 80-20. En tercero tenemos que las emisoras dominicanas no se escuchan en las provincias fronterizas. Luego tenemos que los dominicanos del exterior se solidarizan con su país, con la República Dominicana. Y en varias declaraciones dadas a los medios, el presidente de la Junta Central Electoral propone traspasarles las responsabilidades del Estado haitiano al gobierno dominicano. Priyanka y Osvaldo, hemos visto lo que ha pasado con este huracán Irma, que en principio era categoría 5 para nosotros y que en principio iba a penetrar al país, pero solamente afectó, o sea, la parte este, Punta Cana, y en la parte norte, en donde está Puerto Plata, Nagua, esos lugares, y Las Terrenas. Realmente vimos también que el huracán arrasó en Barbuda, en San Martín golpeó fuertemente, e incluso hay aviones que van a ser destinados para llevarles alimentos. Están siendo destinados a eso. Exacto. Entonces también golpeó en Puerto Rico, en Cuba también fue bastante fuerte. Dejó como siempre una cantidad de damnificados, acueductos dañados, daños económicos y a pesar de todo hubo prevención. El Aeropuerto de las Américas canceló 24 vuelos en prevención al mal tiempo. Sin embargo, en la parte este, en la República, o sea, la República Independiente. El dueño del país. Exacto, de Punta Cana, uno de los lugares tocados por el meteoro, se dio el lujo de no cancelar ningún vuelo. Esto quiere decir que el país operan dos protocolos, uno que es válido para el país, para todo el país, y el otro que solo vale en Punta Cana. ¿Ustedes qué pueden decir, qué pueden explicarnos qué es lo que pasa con este polo de desarrollo? Por otra parte, hay una gran comunidad dominicana que ha emigrado a esas islas en donde hubo esos daños y como les expresé ahorita, se hallan en condiciones lamentables. El cónsul para las islas, Franklin Grullón, coordina el traslado de los dominicanos que se encuentran en San Martín, el Tortola, Barbuda, Antigua, Montserrat, además del socorro al dominicano que se halla en esas islas. Hay 4 pescadores, señores, 4 pescadores dominicanos injustamente presos en Haití por hallarse allí de modo ilegal y todavía hasta el miércoles no se había producido el rescate por parte de la Cancillería Dominicana. En esto hemos visto que la Mesa de Coordinación Nacionalista se hizo una revolución por las redes y también varias personas, varios dominicanos en el exterior y los mismos familiares también, las madres y todas las personas del entorno donde vivían, donde residen esos dominicanos, se lanzaron a las calles exigiendo que sean devueltos. Y en las redes aparecen ya muchos escritos en donde muchas personas exigen la devolución de esos dominicanos y que sean analizados, que sean evaluados por médicos dominicanos también, porque ellos han expresado que están comiendo es pan con agua y que hasta heces fecales le están dando en vista de que ellos piensan que aquí le están cortando la cabeza a los haitianos cuando son ellos los que están haciendo eso hacia nosotros. Mira, ¿ustedes qué pueden decirnos? La situación realmente es crítica y nosotros hablamos de apresamiento, pero ojo, esto va más allá. Porque cuando unas autoridades piden rescate, o sea, piden una indemnización económica, que estaban pidiendo a un inicio 250,000 pesos por cada uno de ellos, esto es un secuestro. O sea, porque tú me estás pidiendo a mí
una cuota económica para yo devolverte a ese ciudadano. Entonces no podemos hablar de apresamiento en este tipo de situación, no de apresamiento. Y es una lástima que hasta el momento todavía el Ministerio de Relaciones Exteriores no haya tomado las medidas del lugar, sino hasta que se armó el escándalo en las redes, que de hecho parte de la prensa comenzó a partir de lunes y martes a hacer algunos reportajes, porque ni siquiera la prensa tampoco había hablado al respecto, pero como el escándalo ya subió a un nivel considerable en las redes, entonces le estamos prestando atención. Y mira, con la parte del huracán Irma, realmente nosotros somos un pueblo que debemos ser muy agradecidos. Nosotros, yo creo que parte de lo que mantiene a República Dominicana todavía de pie es que somos un pueblo de fe. Aquí todavía queda mucha gente de fe que confía en Dios. Y es lamentable que uno de los dueños del país, en este caso Rainieri, que no paralizó ninguna de las labores en el aeropuerto de Punta Cana, a pesar de las advertencias que había, poniendo en juego, poniendo en riesgo la vida de tantas personas, no solamente de las personas, de los clientes que iban a estos vuelos, que iban y venían, sino también de la cantidad de empleados que debieron dirigirse ese día también al aeropuerto. Sin embargo, los daños han sido mínimos considerando, ¿verdad? Si lo comparamos con los daños que iba a causar si golpeaba el huracán en la República Dominicana categoría 5 como en primera instancia estaba previsto. Sí, una buena labor, por lo menos en este caso, hay que reconocerlo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene aviones a disposición y ya han comenzado a traer a parte de nuestros compatriotas, sobre todo de San Martín, que San Martín quedó devastada. Yo tengo amigos allá y tengo otros amigos con familiares allá, y apenas hasta el martes y miércoles pudieron saber de sus familiares. O sea, nuestra solidaridad para todas estas islas que han sido tan golpeadas y para nuestros compatriotas que se encuentran también allí. Osvaldo, ¿tú qué puedes decirnos con este chantaje de los dominicanos que tenemos en Haití, y el chantaje por parte de los haitianos que nunca dejan de chantajear, no dejan de tomar cada acción, cada cosa para ver qué le pueden sacar? En esto que ellos piden rescate por unos dominicanos que no eran para allá que iban, era hacia otro país, y hay que ver si fueron ellos que los secuestraron, cómo fue el asunto, para chantajear al Estado Dominicano para pedir dinero. Pero yo lo veo magnífico, porque si son $250,000 por cada uno, pesos, por cada uno son $1 millón de pesos. Nosotros tenemos una fortuna. 250,000 pesos por cada ilegal haitiano que nosotros tenemos, hagan ustedes las matemáticas. Bueno, o sea, nosotros tenemos una fortuna. 6 millones. Espérate, yo tengo tenemos una fortuna. Es más, yo le haría un ofrecimiento al gobierno haitiano. Se lo dejo más barato, que nos den 50,000 pesos por cada haitiano que nosotros le devolvamos. Ojalá podamos hacer un intercambio de ilegales. O 1 millón podemos de hacer haitianos, un intercambio de ilegales. 1 millón de nosotros le entregamos 1,5 millones de ilegales por cada uno de los que están allá. De aquel lado. Es más, se lo voy a poner todavía más fácil. Vamos a hacer un intercambio de ilegales. Los ilegales haitianos a cambio de los 4 dominicanos. Mira, y ellos salen ganando, pero por montón. Van a ganar 1,5 millones de ilegales. Y nosotros 4 nada más. Tú puedes leer esa exacto. Cifra, 6 millones la cifra que calcula Priyanka, que tendría que buscar el enriquecido gobierno haitiano, no cabe en la calculadora. Entonces, eso que parece un chiste y que uno como que quiere manejarlo como un chiste, eso es lo que demuestra que nosotros no tenemos una política migratoria. Es así. Simplemente. O sea, cada vez que sucede una situación en términos de los nacionales o de los nacionales dominicanos en otro país, entonces empieza la improvisación. Se toma como una cuestión novedosa, cuando son cosas como el huracán, que era lo que iba a decir. Señores, el huracán Irma, enorme, el huracán George, enorme, David, enorme, pero eso es como cuando a una casa se le mete agua. ¿Qué pasa? Que si uno no puede controlar el origen de agua, del agua que le entra, uno tiene que buscar la forma de drenarla. Entonces nosotros resulta que estamos en el centro del Caribe. ¿Qué significa eso? Que siempre vamos a tener huracanes. Estamos
en el pasillo de los huracanes. Entonces, si fuéramos un poquito inteligentes, decimos, no nos podemos mover del lugar, ¿verdad? Porque no podemos mover la isla. O sea, pudiéramos, no, vamos a movernos de aquí, porque por aquí hay mucha incomodidad, por aquí pasan muchos huracanes, vamos a movernos un poquito al sur. Eso no lo podemos hacer, ¿verdad que no lo podemos hacer? Entonces, lo inteligente es tomar prevención, que sean estables en el tiempo. Por ejemplo, los refugios. Los refugios no pueden estar cambiando cada vez que vienen 3 vientos. Entonces, no, vamos a cambiar. Eso no puede improvisarse de esa manera. Cuando se tiene una verdadera política de prevención de desastres, se establecen cuestiones que sean estables en el tiempo y se le comunican de forma permanente a la población. Entonces, cuando viene el evento, ya usted sabe qué va a hacer. Ya usted no empieza entonces a dar palos a ciegas. Osvaldo, mira, perdóname que te interrumpa, pero hablando de esta parte de los refugios, yo quiero felicitar y a la vez agradecer a la directiva del Hard Rock Punta Cana, que habilitaron más de 600 camas para refugiados. De verdad, muchísimas gracias, porque realmente fue una gran obra que anteriormente no la habíamos visto, o por lo menos no nos habíamos enterado. ¿Y que eso sirve de ejemplo? Entonces, el último punto es respecto de lo que sucede con Punta Cana y Rainieri. Resulta que un gobierno, cualquier gobierno, tiene poder en función a ciertos criterios. Por ejemplo, el monopolio de la fuerza, que siempre se ha dicho que ningún Estado puede ceder el monopolio de la fuerza. Tampoco puede ceder el monopolio de la emisión monetaria. Algunos países lo han hecho. Y no puede ceder el monopolio del cobro de impuestos, porque eso es lo que le da fuerza. Para usted mandar, y no vamos a entrar aquí en grandes teorías, pero para usted mandar, usted tiene que tener recursos. Entonces usted tiene que tener recursos de la fuerza para el que no quiera obedecer, tener cómo meterlo en la fila, y el dinero para financiar las operaciones de un Estado. Si esos recursos se dispersan, si ya usted se queda, por ejemplo, se queda sin suficiencia económica, financiera, como Estado, pero además, si usted se queda sin suficiencia moral, si usted ya, producto de todos los mal hechos que han hecho durante tantos años, usted se queda sin que la gente lo escuche, porque la gente en el peor de los casos lo que hace es que simplemente no le cree. Y si entonces tenemos un pueblo de personas descreídas que no le hacen caso porque saben que detrás de cada declaración del gobierno lo que hay es una segunda agenda en función de buscar otra cosa, entonces suceden cosas como esa. Así es, Osvaldo, vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Y tenemos que el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Viviendas del Cibao, Nicolás Polanco, llamó a modificar el Código de Trabajo para facilitar la desnacionalización de la mano de obra en la construcción. José Ricardo Taveras se opuso porque ya de hecho más de 54%, incluso en muchas zonas del país, hasta un 75% del trabajo se halla en manos de extranjeros. Lo lamentable es que líderes sindicales dominicanos no defiendan el valor del salario, que no planteen soluciones a la exclusión masiva de los dominicanos de la mano de obra, y tenemos tales debilidades de irresponsabilidad que en lugar de dominicanizar la mano de obra, se habla de entregar totalmente al extranjero. ¿Qué piensan ustedes? Acabarnos de desplazar. Mira, yo tenía tantas cosas para este señor que no sé ni siquiera por dónde empezar. Pero antes de hablar de él, uno de los principales irresponsables con este tema es el actual ministro de Trabajo, Monchi Fadul, uno de los precursores de esta charlatanería, esta falta de respeto, que aparte de decir de que el Código Laboral se está violando, o sea, ahí vemos la calidad de funcionarios que nosotros tenemos en nuestras entidades, que hablan este tipo de barrabasadas en vez de tomar las medidas, porque se supone que si tenemos una ley que rige la cantidad de empleados dominicanos y la cantidad de extranjeros que deben estar en una empresa, usted lo que debe es aplicar la ley. Pero se está violando realmente. Claro, se está violando, pero él no está diciendo que como se está violando, entonces vamos a cambiarla y a darle más participación. O sea, tenemos sectores. Eso es como que la gente se pasa el semáforo en rojo. Claro, y bueno, entonces vamos a quitar esa cuestión, vamos a quitar eso vamos a quitar de la ley de tránsito. Mira, antes de que vayamos a la pausa, este señor, anoten el nombre, dominicanos, Nicolás Polanco, por empresarios como usted, irresponsable, descarado, es que nosotros tenemos el país en este momento al borde del colapso.
por empresarios como usted, que estoy segura que en este momento solamente está pensando en sus bolsillos y no en la población. No está pensando en el daño que está causando esta inmigración ilegal desenfrenada a la República Dominicana, a las familias dominicanas, a la economía dominicana. Usted no piensa en eso, no, porque por cada ilegal que usted emplea, usted gana, pero usted es un irresponsable que está atentando ahora mismo contra la patria dominicana, que le queda demasiado grande. Irresponsable es la única palabra y la más sencilla que yo encuentro para poder identificar a este señor. Así es. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos continuaremos con los temas que están en el tapete. No se mueven de sus asientos que ya volveremos con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en esta segunda parte de la primera parte, valga la redundancia, de su programa Encuentro con la Soberanía. Antes de continuar con el siguiente tema, vamos a mencionar un poquito algo que nos quedó del tema anterior en relación a lo del cambio del 80-20, del Código de Trabajo. Antes de que Osvaldo entre, sí, déjame anunciar una actividad casualmente de los trabajadores de la construcción dominicanos, porque esto es lo que tienen que hacer también. No es cuestión de que nosotros podamos tratar de prevenir esta situación, no es cuestión de que nosotros discutamos en los medios televisivos, en las redes, es cuestión de que también el que es más afectado se manifieste con respecto a esta situación. El martes 26 de septiembre a las 10 de la mañana frente al Ministerio de Trabajo, empleados de la construcción, o sea, agentes de la construcción, sindicatos, exacto, se van a manifestar frente al Ministerio de Trabajo. Así que todo el que pueda apoyarlo, por favor, estemos por allá. Y antes del martes 26 tenemos una actividad el viernes 22 estaremos sí, a las 9 de la mañana frente al Tribunal Constitucional celebrando el 4º aniversario de la sentencia 168-13. Invitamos a todos los movimientos nacionalistas, todas las personas que nos quieran acompañar. Es una manifestación pacífica donde entregaremos una comunicación de apoyo al Tribunal Constitucional porque de alguna forma, gracias a Dios, tenemos todavía personas ahí que valoran realmente la identidad dominicana y que quieren luchar por su patria. Entonces, el 4º aniversario de la sentencia 168-13, viernes 22, 9 de la mañana frente al Tribunal Constitucional. Osvaldo. Sí, yo quería decir respecto de la cuestión en la construcción, porque siempre se ha hablado de que hay una imposibilidad de parar la contratación de haitianos, lo cual es absurdo desde el punto de vista de la racionalidad económica. ¿Cómo construyen entonces, por ejemplo, en Alemania, que no hay haitianos? ¿Cómo construyen en Noruega? ¿Cómo construyen en México, que no hay haitianos? O sea, en el mundo donde no hay haitianos no se construye. En China, ¿cómo se construye en China? Que no hay haitianos. Y hay más seguridad. Bueno, pero ¿cómo no construyen los haitianos? Entonces, hay más seguridad. Si nosotros nos vamos 20 años atrás, en este país, cuando se hacía una zanja, se hacía a pico y pala. Pero llegaron unas máquinas que ahora todo el mundo las conoce, que son las retroexcavadoras. Entonces, ¿qué pasa? Que las zanjas que se necesitaban 4 personas hacerla a pico y pala, ahora una retroexcavadora lo hace en media hora. ¿Sí? De igual manera, hay lo que llamaban la grúa manual o la grúa haitiana. Cuando se tiene que subir, por ejemplo, bloques o arena a un 4º piso, lo que se hacen es un sistema de andamios, vamos a decirlo así, y entonces se va tirando de un lugar del piso bajo al medio piso, al primer piso, lo van subiendo en una escalera a pala. Pero hubo alguien que dijo, señores, eso es desde el punto de vista económico irracional, es ineficiente y es caro. Para eso hay una grúa. Exacto. De la misma manera que hoy día en la República Dominicana nadie lava a mano. Hace 30 años se lavaba a mano. Ahora nadie lava a mano, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay que obligar a los constructores a la capitalización de los procesos de construcción, a que hagan inversiones. Lo que pasa es que cuando usted tiene que invertir, usted tiene que poner dinero. Entonces ellos lo que quieren es ganar poniendo trecheras. Ganar. Exacto, ganar sin ganar. arriesgar. Entonces así no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque hay una parte del salario total del empleado que ellos no pagan, que lo paga el resto de la sociedad.
Sí lo paga el resto de la sociedad. No es que los haitianos no cuesten. A ellos les cuestan los haitianos la mitad de lo que del costo total y la otra mitad se lo pasan a la sociedad. Entonces, claro, tienen que verlo como una necesidad, pero no es una necesidad para la economía nacional, es una necesidad para la ganancia, la sobreganancia de ellos. Y nos sale más caro al Estado Dominicano y a los dominicanos tenerlos también a ellos aquí, Claro por los que sí. chantajistas que son y por todas las cosas ya que hemos visto que ellos actúan, decapitando, o sea, personas, violando. No hay un día del año en donde un haitiano no haga una fechoría. Amigos televidentes, vamos a continuar con los temas que tenemos en el tapete y tenemos que las 5 provincias fronterizas, Montecristi, Dajabón, Comendador, Independencia y Pedernales, padecen interrupciones constantes de las emisoras haitianas. Realmente el senador Sánchez Roa dice que los niños lo que oyen es la música haitiana y la televisión haitiana. Hay 233 hasta en aquel momento, bueno, emisoras que penetran a diario en el espectro nacional y la introducción llega incluso a Bauruco, Villa Jaragua, Neiva, Barahona. Una parte de los usuarios de teléfonos tienen que pagar el servicio de roaming. Es un servicio realmente que uno lo utiliza es en el extranjero y nosotros dominicanos entonces pagando un servicio roaming dentro de nuestro propio país. Bueno, y eso es realmente, ya hemos hablado mucho incluso en programas anteriores, pero estamos mencionándolo porque Indotel o las autoridades competentes no han tomado cartas sobre el asunto. Y el problema no se resuelve. Los dominicanos no tienen por qué llamar a su país como si fuera en el extranjero. ¿Por qué será que estos problemas que son urgentes no se resuelven realmente con la capacidad que amerita? ¿Y por qué no se toman en consideración las cosas que afectan al pueblo dominicano? ¿Qué les parece a ustedes esta situación que tenemos en nuestras fronteras? Desde mi punto de vista, eso es parte de la penetración ideológica. O sea, no solamente se ha creado toda la campaña de que los dominicanos son racistas, de que los dominicanos son antihaitianos, de que los dominicanos violan los derechos humanos de los haitianos, lo cual es rotundamente falso, todo eso es falso. No es verdad que nosotros seamos racistas y como lo digo yo en un lugar, por el hecho evidente de que nosotros somos el país más mezclado del mundo. O sea, nosotros somos mulatos. En la República Dominicana nosotros somos más del 70% somos mulatos, algo que no pueden mostrar los haitianos, ni pueden mostrar los pueblos de esos países que financian la campaña de difamación en contra de la República Dominicana. Ellos no son mulatos, mulatos somos nosotros. Nosotros no podemos ser anti-haitianos. Y por cierto, con la cuestión de que somos mulatos, nada más tenemos que ver nuestros peloteros son blancos. Nuestros artistas son blancos. Y los políticos de aquí, salga a la calle, vaya a la Duarte con París y cuente cuántos blancos, para ver de dónde es que ustedes sacan la cuestión de que el dominicano es racista. Anti-haitiano. Pero ¿cómo nosotros vamos a ser anti-haitianos si tenemos 1,5 millones de haitianos metidos aquí adentro? Pero somos anti-haitianos. Son ellos los que son antidominicanos. Entonces, ¿qué pasa? Se van creando campañas ideológicas. La cuestión de la radio y de la televisión ya es una forma de penetración para que haya un acomodamiento en la psiquis del dominicano de pensar, están aquí, eso somos una nueva cosa. ¿Sí? Y no tarda mucho, ya hubo un diario digital que metió un poco de espacio, una parte del novelista haitiano, y de repente un día va a aparecer un programa de televisión haitiano, y después 2, y después 3. Y eso es parte de la colonización en la parte ideológica y en la parte de los medios, que es un elemento fundamental porque de esa manera desmoraliza a los dominicanos, y el dominicano piensa que ya eso es un proceso irreversible, que están aquí para quedarse y que no hay posibilidad de devolverlos a su país. Para que finalmente tengamos también en la presidencia también un gobierno haitiano. Y siguiendo con nuestros temas, dirigentes dominicanos en Miami se solidarizan con su país porque grupos haitianos nos han acusado de racistas, como bien dices, enemigos de los derechos humanos y calificativos que denigran a nuestro país. En Miami realmente fueron enfrentados los dominicanos por la dirigente haitiana Marlene Bastien, que acusaba a la Comisión de los Dominicanos que se manifestaban en Miami que pudieran realizar una actividad, para que no pudieran realizar una actividad.
La Coalición Dominicana de la Florida entregó un comunicado al consulado haitiano de Miami explicándole todos los sacrificios que hace la República Dominicana, que asume privando a sus propios nacionales los problemas de Haití en lo que respecta a las parturientas. Y esto no es una acción pasajera, porque eso se repite también en otros países como en Europa, Canadá y otros países del mundo entero. ¿Qué pueden ustedes decirnos acerca de esto, de esta solidaridad? Y está muy bien que los dominicanos, no solo en Miami, sino que también en Europa y en otras partes del mundo, ya se están solidarizando con nosotros los dominicanos. Es así. Y hay una comunicación que anda en las redes, que espero que todos la firmen, que la están enviando a la ONU, la OEA, Amnistía Internacional, a cientos de organizaciones internacionales, haciéndoles llegar el mensaje de que nosotros no queremos más injerencistas aquí, ni UNICEF en nuestros hospitales, ni en la Junta Central Electoral, bueno, ni más ni la penetración. Organización para las Migraciones tampoco en nuestras fronteras, que de hecho a final de la semana pasada Amnistía Internacional realizó una extensa rueda de prensa donde acusaba a la República Dominicana nuevamente de, incluso el video que ellos presentaron está en las redes ya, donde acusaban a la República Dominicana otra vez de violadores de derechos humanos, de que le negábamos los servicios a todos los haitianos. Participaron un gran número de ONGs pro-haitianas, tanto que se encuentran en el país como internacionales. Entonces, una vez más, tú te preguntas, ¿ellos pueden hacer eso? Sí, ellos pueden hacerlo. Aquí. Ellos pueden hacerlo. Ahora, ¿qué hacen nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y otras autoridades que se supone que deben sacar la cara por la República Dominicana? ¿Cuál es la contraparte de esto? Porque se supone que si esto lo hace Amnistía Internacional, lo hacen otros países, nos lleva con un descrédito al mundo completo. Entonces, ¿yo qué hago como país para defenderme? Porque yo tengo que hacer algo para defenderme. Yo no puedo permitir que este grupo de organizaciones internacionales que apuestan a la destrucción de la República Dominicana, que hablan tanto de la República Dominicana, que defienden tanto a los haitianos, pero no van a Haití a tratar de solucionar el problema de los haitianos, porque ese es el problema. Si el problema es ayudar a los haitianos, pues entonces vamos a Haití a ayudar a los haitianos en Haití, en su país. Señores, y hay una haitiana que anda por ahí también, que ellos están pagando el pasaje y entrenándola para que vaya a desacreditar a nuestro país. La próxima de Guis, que ahora no tiene ni siquiera para comer arroz con pollo, denunciado por ella misma. Se hace pasar por dominicana, o sea, y está llevando eso a nivel internacional. Pero vamos a ver si su mentira va a poder con nuestra verdad. Pero ahora que tú mencionas eso, en más de un lugar, yo he dicho que los haitianos dicen orgullosamente que Haití fue la colonia más rica de América en un momento determinado. Y todos estamos de acuerdo en que Haití ahora es un estado fallido. Entonces hay un proceso en que de ser lo mejor pasaron a ser lo peor, a ser el país más pobre del hemisferio occidental. Sin embargo, yo no he visto una sola acusación sobre un haitiano en términos de que sea defalcador del erario, en términos de que haya sido un prevaricador, en términos de que no hay un solo nombre. Porque nosotros aquí podemos hacer un análisis de lo que ha sucedido en los últimos 10 años. Podemos hablar de corrupción y ahí tenemos la Marcha Verde que ataca la corrupción y Odebrecht y hay algunos nombres de proyectos y nombres de personas que... Pero ¿y de aquel lado? ¿Cómo se pasó de lo más a lo menos? Pero no hay una sola persona que pueda ser señalada en el proceso de destrucción completo de Haití. Una persona, yo no sé de un nombre, de un empresario, de un político, de un cura, ¿sí? De una persona, de un gerente, de una... No. Aquello fue misterioso. Aquello fue obra de la naturaleza. No, obra del vudú. O obra del vudú. Sí. Mire, tú que mencionas la Marcha Verde, he visto estos días una niña nueva al frente de la Marcha Verde. ¿Qué pasará con los intelectuales de la Marcha Verde, los que siempre dan la cara? ¿Estarán entonces un descanso? Lo otro es, respecto de estos organismos multinacionales, que hay que estar bien claros en que tienen un discurso cuando se trata de los grandes y tienen un discurso diferente cuando se trata de los chiquitos. Cuando se trata de la política migratoria en los países del tercer mundo tienen un discurso. Cuando se trata de la política migratoria en los países centrales, ahí cambia la cosa.
¿sí? Cuando se trata de la nacionalidad para los países centrales es un discurso. Cuando se trata de la nacionalidad para los países del tercer mundo es otro discurso. Y no tienen el menor sonrojo, lo hacen sin la mínima vergüenza. Y lo más ¿Sí? triste, Osvaldo, del caso es que tienen el mismo mecanismo, tienen el mismo mensaje, tienen como la misma escritura, ya todo establecido, que es lo mismo que dicen en años anteriores para chantajearnos por lo que haya pasado. Eso mismo es lo que repiten, porque no tienen argumentación. Pero no presentan evidencia, No, porque no hablan, por evidencias. ejemplo, de los derechos humanos. Y los derechos humanos de los dominicanos. No hay. Los derechos humanos de los dominicanos pobres, de los indigentes dominicanos. No tenemos. O sea, no, porque aquí no hay pobreza, aquí no hay miseria en este país. Pero hay una Entonces comisión. ustedes no han visto las cifras de pobreza, de las dificultades y las penurias del pueblo, de la base social dominicana. Esas personas no tienen derecho a nada, no tienen derecho a comer, no tienen derecho a asistencia del Estado. Claro que no, porque es que hay una comisión de derechos humanos presidida aquí por una persona que es haitiana, el señor Mercedes, y que siempre ha defendido solamente los derechos humanos de los haitianos. De manera que tenemos nosotros que crear otra comisión nacional de derechos humanos para los dominicanos. Eso viene muy pronto. Amigos televidentes, nos vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos, brevemente trataremos el último tema que tenemos en el tapete y continuaremos con la participación del historiador Manuel Núñez. Ya volvemos en breve con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de nuevo con ustedes. Nos quedó un tema en el tapete y le pedimos permiso a nuestro historiador e invitado permanente, Manuel Núñez, y es que el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, propone que el gobierno dominicano construya hospitales en Haití, supuestamente para evitar que las haitianas vengan a parir a República Dominicana, y asimismo plantea el funcionario que el gobierno dominicano financie registro civil y apoyo internacional de la OEA. Realmente estas son, desde luego, soluciones inconsistentes. Primero, la República Dominicana no puede asumir obligaciones internacionales con poblaciones de otro país. Segundo, el expresidente Leonel Fernández le construyó una universidad en Cabo Haitiano y eso no ha parado la inmigración de estudiantes haitianos al país. Además que fue una inversión inútil porque el recinto de la universidad, según parece, no ha logrado despegar ni ha resuelto nada. ¿Ustedes qué piensan de las ocurrencias de este presidente de la Junta Central Electoral? Pero eso debería ser la Amnistía Internacional y las demás organizaciones en Haití, y con los millones que le va a donar China ahora a Haití. No, la otra semana hablamos de una cantidad exorbitante de millones. Entonces, con eso deben crear hospitales, universidades, porque la universidad se está vuelta una porquería la que le regaló Leonel. Entonces hacemos hospitales y va a eliminar la situación que tenemos. No, porque la idea no es eliminar la situación que tenemos con la inmigración ilegal haitiana, ni con las parturientas, ni con nada. Esa no es la idea. La idea es que salgan todos los haitianos hacia República Dominicana. ¿Y tú los hospitales no van a parar nada. Amnistía Internacional, que tanto se preocupa por los haitianos, que vayan. UNICEF, reconocido, sí. Mocha, Bono, Muda, que de hecho son tan defensores de los haitianos, pero yo nunca he visto que han ido a Haití a darle comida a los damnificados de algo. Hay una última idea que me interesa mucho dejar en el programa, y es, algunas, sobre todo los fusionistas, los prohaitianos, venden la idea de que la solución de los haitianos va a ser la República Dominicana porque aquí hay una riqueza de lo que ellos pueden participar. Pero eso es una visión estática, dirían los economistas. En el tiempo, la haitianización de la República Dominicana va a significar la conversión de la República Dominicana en un Haití. Es decir, la destrucción no solamente de Haití, sino de la República Dominicana por contaminación. Eso es algo que se entiende fácil, porque si hay una entidad, ¿sí?, que lo que hace es que sobrevive de forma parasitaria de otra, que se sostiene más o menos, finalmente lo que va a suceder es que el parásito va a hacer que el elemento viviente al final de cuentas muera. Entonces, la haitianización
de la República Dominicana, lo que significa es la destrucción de la República Dominicana. No es que vamos a mantener los niveles de ingresos que actualmente tenemos. Eso va a desaparecer. Y eso es bueno que la gente lo entienda, ¿sí? Porque alguna gente tiene la falsa idea de que nosotros podemos colaborar indefinidamente y echarnos el drama haitiano sobre los hombres, que nosotros podemos salir adelante con ese peso muerto. No es cierto. Nosotros no tenemos esa capacidad. Si no reaccionamos, si no nos quitamos ese peso de encima, si no nos defendemos, al final lo que va a suceder es que Haití no solamente va a ser la parte occidental, Haití va a ser la isla completa. La isla completa, que es lo que se tiene previsto. No, y además esforzar al pueblo dominicano que siga trabajando arduamente como está, para entonces mantener a la corrupción de Haití. Pero hay que entenderlo, o sea, estos costos tampoco saldrían de su bolsillo, ni de los bolsillos del hermano que ahora dirige el patronato de la Plaza de la Salud, ni del hermano también que ahora dirige Fingos y que está muy calladito ahora. No va a salir de ninguno de ellos, por supuesto, sino de la población más pobre y más fajadora de República Dominicana. Y lo que está pasando, como tú mencionabas, Osvaldo, en el más reciente libro de Manuel Núñez, La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Es lo que está ocurriendo por lo que tenemos, la condición que tenemos de tantos inmigrantes, millones de inmigrantes ilegales haitianos. Y aparte de lo que Julio César Castaño Guzmán planteaba, como mencioné, de que se hagan hospitales, o sea, por el gobierno dominicano que instale, o sea, que construya hospitales en Haití, pero también este funcionario plantea que se financie el registro civil también de ellos, o sea, financiado por aquí, por República Dominicana, o sea... ¿Y tiene alguna otra idea más? No, está muy Quizá claro. el aguinaldo navideño, crearle un club a los legisladores, la pensión para los políticos, ¿qué más? ¿Será que lo han puesto a hablar esto a él porque es... No, porque yo tengo varias ideas también, porque pues serían propuestes interesantes de que nosotros podemos regalarle a los haitianos. Pero con eso que va a donar China da para hacer unos cuantos hospitales. No, y así como este señor es el que está... Pues, van a coger a cada uno de los funcionarios para que diga lo mismo. O sea, ¿cuánto él va a poner en ese hospital? No, una orden que baja, así como Priyanka mencionó ahorita lo de la Marcha Verde, que está saliendo una muchachita, caritas nuevas, porque los demás, al verse ya acorralados y que ya están quemados totalmente y desacreditados, están escondididos hasta que aparezca otra cosa. Hay otro elemento, y que el mismo Manuel Núñez ha destacado, ya las posibilidades del gobierno dominicano acceder a fondos adicionales para el gasto público se agotaron. Ya no se puede coger más cuarto prestado. Ya no se puede cobrar más impuestos. Entonces, ¿de dónde es que vamos a hacer? Porque todo el mundo pide, todo el mundo quiere. Bueno, vamos a decir como... Entonces, ¿de dónde? O sea, ¿van a subir los impuestos? Porque sería interesante que el mismo señor Castaños haga una propuesta en términos de dónde van a salir esos fondos. Por ejemplo, una reforma fiscal. Usted propone una reforma fiscal para que los dominicanos le construyan hospitales a los haitianos. Porque hay que decir de dónde van a salir los cuartos. ¿Quién lo va a poner los cuartos? ¿Quién lo va a pagar? Exactamente. No es solamente decir, yo quiero, no. ¿Sí? Porque hay que estar claro que el costo, lo que le cuesta los haitianos a los dominicanos, se pagan, señores, con impuestos. Así es. O sea, no es una cuestión de hermandad y de que me sobra buenos sentimientos, porque si fuera buenos sentimientos, yo tengo muy buenos sentimientos para todo el mundo. Claro. No solamente para los haitianos, para el mundo entero, como dicen los niños. Yo quiero al mundo entero. Otra cosa es que usted tenga que trabajar, por ejemplo, de la semana, si usted trabaja 5 días, que usted tenga que trabajar 3 días para sostener otra población. No, espérate. Yo soy de corazón, o sea, tengo mucha solidaridad de corazón, pero yo lo que puedo poner a esa causa son 100 pesos. Claro, así es. Sí. Sí, y amigos televidentes, gracias Manuel Núñez por cedernos este pequeñito espacio de tu tiempo. Amigos televidentes, ya tenemos con nosotros a el historiador Manuel Núñez en la segunda parte de nuestro programa. Y como les mencioné al principio, el 16 de septiembre se celebra la provincia de Elías Piña, el 75 aniversario de su fundación. Esa demarcación fue parte de la política de dominicanización de la frontera como unidad política.
Manuel Núñez, bienvenido a tu programa y podías explicarle a los televidentes quién fue Elías Piña y en qué consistió esa política de dominicanizar la frontera. Bueno, Elías Piña fue un soldado muy importante de las campañas de lucha por nuestra independencia. La guerra dominico-haitiana duró 12 años y la medida en que se ha ido valorando el trabajo militar de lo que fue esa guerra que comenzó exactamente el 10 de marzo de 1844 con los combates de la Fuente de Rodeo de las Marías, en los que estos soldados rápidamente se incorporaron, Elías Piña, Vicente Noble, a combatir al enemigo que venía a destruir a la República Dominicana y apoderarse de ella, porque Charles Herard envió 3 columnas, una columna por el sur, una columna por el centro y una columna por el norte, y en un mes tuvimos 2 grandes batallas, 19 de marzo en Azua y 30 de marzo en Santiago. Si hubiéramos perdido cualquiera de esas 2 batallas, la República Dominicana hubiera desaparecido porque Haití tenía unas ventajas muy grandes desde el punto de vista militar. Tenía 50.000 soldados bajo armas, tenía una población 4 veces mayor y una economía 13 veces más grande que la República Dominicana, y eso desde luego era la base para que esos soldados que hicieron un trabajo extraordinario lucharan por la independencia del país. Y Elías Piña, que murió en 1848, dice Galván, otros dicen que en 1845 murió en Bánica, combatiendo por la recuperación del fuerte de Cachimán, que era el símbolo de lo que Balaguer llamó el centinela de la frontera, es decir, la recuperación del fuerte que miraba hacia Haití, Cachimán, símbolo de nuestra lucha fronteriza y al mismo tiempo de la lucha por el pueblo dominicano por restablecer esa línea que fue dominicanizada hace 75 años. Así es, Manuel. ¿Cómo y cuándo surgió la frontera dominico-haitiana? ¿Y por qué, si tuvimos frontera desde antes de ser estados independientes, se produjo el conflicto fronterizo? Bueno, la frontera se produjo, nace en el caso dominicano en el siglo XVIII, porque toda la isla fue española desde 1492, fecha en que Cristóbal Colón llega al área de Guajaba, ¿no?, que ahora es Haití, hasta 1697 en el Tratado de Ryswick, que ya implica la división política de la isla en 2 estados, en 2 entidades separadas. Haití es un fenómeno del siglo XVIII, los dominicanos somos un fenómeno del siglo XV, de finales del siglo XV. Toda la isla fue parte del entorno dominicano en los 2 primeros siglos. Perdimos la parte occidental de la isla a consecuencia de la piratería y de las devastaciones de Osorio. Y allí surgió la colonia francesa de Saint-Domingue. Saint-Domingue tenía una dimensión de 21.085 kilómetros cuadrados. Ese es el territorio histórico que le correspondería a Haití. Pero en épocas de paz y tras la independencia, los haitianos se apoderaron de 6.600 kilómetros cuadrados pertenecientes a la República Dominicana, y eso hizo que se produjeran conflictos porque la expansión hacia el este no paraba. El Trujillo en el año 36 retomó el acuerdo del 29, que ya prácticamente nos amputaba una enorme cantidad de territorio histórico, nos amputaba Las Caobas, Hincha, San Miguel de la Atalaya, Rancho Mateo, todas tierras que habían sido pertenecientes históricamente a la República Dominicana, y aún así los haitianos, tras el adendum del 36, con la expulsión de los haitianos que se habían ido a Cuba, porque ya Haití era en el año 36 inviable económicamente y había expulsado una gran cantidad de población hacia Cuba, los cubanos que estaban hasta la coronilla de la cantidad de haitianos que había allí, comenzaron el proceso de la pentarquía, de la cubanización del trabajo, y expulsaron en un año a 85.000 haitianos. En Cuba habían 200 y pico,
en aquella época, era casi el 10% de la población, y en ese momento esos haitianos se instalaron en la recién establecida frontera dominicana, amenazando desnacionalizar las 5 provincias fronterizas, y eso produjo el conflicto del 37, que fue la matanza hecha por el dictador, que en cierto modo dejó de ser posteriormente un problema la frontera, porque evidentemente fue una demarcación hecha por la vía de la fuerza, ¿no? Esa fue, digamos, y allí naturalmente tras ese hecho se produjo el proceso de dominicanización fronteriza, en el que participó Peñavalle. Peñavalle era ministro de Interior en el año 42 y comenzó a rebautizar los nombres de todas las provincias y le dio el nombre de Elías Piña a la provincia de Comendador, que se llamaba también Comendador, o San Rafael, pero quedó el nombre de Elías Piña como parte de los soldados importantes. Le dio el nombre de Vicente Noble a una comunidad también muy importante, de Pedro Santana a una parte de Bánica. Es decir, trató de sembrar de recuerdos históricos toda esa línea fronteriza de los soldados que habían luchado con la sangre en la cintura para establecer el territorio de soberanía de la República Dominicana. Tú estuviste, Manuel, hace un par de semanas, una semana, por la parte sur. En Elías Piña es donde está el mercado. Hay un mercado binacional. Tengo entendido que tú irás también nuevamente, o estuviste, sí, estuviste ayer, el viernes, Sí. por esa zona también, por San Juan o Elías Piña. Sí, exacto. ¿Tú podrías decirnos algo al respecto? Porque tú has estado también con los grupos de las Fuerzas Armadas. Sí. Han hecho un estudio, han evaluado esa zona. Bueno, la frontera dominicana está en una situación muy vulnerable porque la República Dominicana gasta menos en custodiar los 392 kilómetros de frontera que en la seguridad del metro. O sea, la seguridad del metro tiene mayor prioridad que la seguridad de la frontera, que es la seguridad de protegernos de un Estado fallido, que es una amenaza al medio ambiente, porque Haití consume una cantidad inmensa, millones de metros cúbicos de madera, y se está abasteciendo de la República Dominicana, porque cuando vamos a la parte de independencia en el lago del Fondo, vemos que los haitianos que están en la orilla del lago, creyendo que la orilla del lago todavía es Haití, cuando el lago se ha desplazado 2 kilómetros hacia dentro de la República Dominicana, porque las montañas de Haití deforestadas han llenado de lodo y han empujado las aguas hacia adentro, y ya los bornes fronterizos se hallan dentro del lago, y desde la misma orilla del lago se ven las inmensas montañas de carbón extraídas de los bosques dominicanos, que son transportadas a través del lago del Fondo hacia Puerto Príncipe, y el bosque dominicano ya está ardiendo en las cocinas de Puerto Príncipe, lo cual evidentemente es una situación muy calamitosa. En el caso de Elías Piña, pues se ha producido una situación un poco terrible, porque tras el problema del muro que construyeron los haitianos, que construyeron un muro de 700 metros, casi 1 kilómetro, para evitar que los comerciantes dominicanos tuvieran fueran los amos, se ha creado entonces una zona donde no hay derecho, posterior, que viola la propia aduana, en la que se ve directamente ya en la propia frontera una zona de contrabando, porque ya no pasan los productos por la aduana, sino que pasan por una área exterior a orilla del lago Carrizal, del arroyo Carrizal, y que se ve claramente que los camiones están comerciando al margen de todo lo que es las licitaciones de aduana. Y eso, evidentemente, delante de los ojos de las autoridades, lo cual es lamentable. Manuel, una preguntita. Si la división estaba en el lago, que era mitad y mitad, estaban los pilotillos, las demarcaciones estaban en el medio. Si bajó, o sea, las montañas sí bajaron
y el agua pues la echaron hacia acá, eso quiere decir que ya ellos no tienen lago, porque la división entonces está de aquel lado. La división no es el agua la que divide, es donde está marcada. Bueno, donde está porque marcado. los haitianos no funcionan así. Ellos, No, pero ellos son una cosa, que funcionen de una manera es ellos, pero nosotros debemos también exigir nuestro espacio y las reglas, cumplir las reglas. lo primero es que las propias autoridades dominicanas desconocen la frontera. Es decir, yo hablando con uno de los comandantes, decía, o sea, los dominicanos se han ido alejando de la línea para colocar los puestos de demarcación, y hablando con una de las personas encargadas, un militar, y le digo, ¿dónde está la frontera? Una pregunta naturalmente que yo sabía la respuesta. Y él me dice, no, la frontera está aquí y aquello es tierra de nadie. No, la frontera está después de la parte del lago. O sea, no es que eso es tierra de nadie, eso es territorio dominicano. Claro que o sea, sí. la propia autoridad dominicana desconoce la demarcación fronteriza Así es. adecuadamente, y eso dificulta, porque entonces hace que los haitianos colonicen kilómetros al interior de la República Dominicana, que es lo que se está produciendo en Tilorí, porque ya han pasado a deforestar la parte dominicana, en Calvacier, en Pedro Santana menos, porque hay un destacamento militar que está justo enfrente al Altibonito. Así es, Pero Manuel. está ocurriendo en muchas zonas de la demarcación fronteriza. Sí, tengo una última pregunta, que es que ¿por qué se dice que la frontera es una fuente de inseguridad para la República Dominicana? Pero antes de que tú nos respondas esta pregunta, quisiera que nos mencionara, o al pueblo dominicano, que sepan por qué es importante que apoyemos nuestra sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, y es porque por cuarto año consecutivo estamos, el movimiento de los protectores de la patria, respaldando, dándole apoyo cada año ahí frente al Tribunal Constitucional. Estarán con nosotros también varias agrupaciones de todo el país, y todas las personas que también, el público está invitado a que pueden acompañarnos este viernes 22 a partir de las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana los esperamos, 27 de febrero con Luperón. Tú puedes explicarnos, tú que sabes de leyes, por qué es importante que defendamos. Yo creo que es muy importante que la República Dominicana defienda la frontera jurídica. Nosotros vimos que estamos librando una batalla encarnizada en todo lo que es la frontera jurídica, contra la cual se han ensañado los haitianos, las ONGs, algunos organismos internacionales que apoyan a estos haitianos, porque se quiere derribar, destruir el estatus de nacionalidad de la República Dominicana por razones humanitarias. Lo cual evidentemente es absurdo, porque también los dominicanos formamos parte de la humanidad. Pero en fin, por razones humanitarias habría que darle la nacionalidad dominicana a los haitianos. No, los haitianos nacen con su nacionalidad, que está en el vientre de las haitianas. El hijo de haitiano es haitiano, donde quiera que nazca, sin importar la noción de territorio. Lo que pasa es que ellos quieren tener una segunda nacionalidad, lo cual evidentemente implicaría traspasarle nuestros derechos y la capacidad para elegir y ser elegido en República Dominicana, lo que de hacerse, porque además es un problema también de equilibrio. Si la República Dominicana rompe el equilibrio de las poblaciones, el equilibrio de los derechos soberanos, todo lo que la República Dominicana logró como su independencia en 1844 quedaría destruido, porque estaríamos traspasándole los derechos nacionales a una población que está emparentada, que está guiada por otro Estado. Y evidentemente eso sería hundir lo que es la República Dominicana en la actualidad. Yo quiero que los dominicanos tomen en cuenta eso, porque me parece que es la base de lo que es el país. Si se pierde la noción del derecho de los dominicanos a su soberanía, se pierde todo. Así es, Manuel. Entonces, ¿por qué se dice que la frontera es una fuente de inseguridad para la República Dominicana? La frontera es una fuente de inseguridad porque por la frontera pasan 5 factores de inestabilidad. En primer lugar, hay una población ilegal que está pasando y que está desnacionalizando el empleo, pero no solamente de ilegales, porque aquí hay ilegales haitianos, trabajadores, hay delincuentes que también pasan por allí,
niños, parturientas, enfermos. O sea, es una población variopinta que va en busca, que se desplaza. No son inmigrantes, porque los inmigrantes son personas que pasan por un aeropuerto, por un puerto. Es un desplazamiento humano que se pasa a la República Dominicana para tratar de saquear todo lo que son las conquistas sociales que ha logrado el pueblo dominicano en su devenir y en su desarrollo. Entonces, evidentemente, eso es un punto importante. Luego está el narcotráfico. Hay una gran cantidad de droga que pasa por esa frontera. Haití es una zona donde operan el crimen organizado y los narcos de manera libre, porque no hay una interdicción militar importante y ahora menos, que se ha ido la MINUSTAH. Y luego está naturalmente el contrabando de armas. Hay una cantidad de armas que también pasa por esa frontera. Las enfermedades, Haití es un depósito de enfermedades. Es decir, que tenemos que la frontera es una fuente de riesgo y al mismo tiempo está la destrucción de la flota dominicana. Por eso hemos planteado que la única forma de proteger a la nación dominicana de los peligros medioambientales, los peligros de seguridad que significa el narcotráfico, el contrabando y las enfermedades, y los peligros que constituye el paso de poblaciones no deseadas hacia la República Dominicana, es construyendo un muro que haga que la República Dominicana pueda sobrevivir ante esta avalancha totalmente desproporcionada. Muchas gracias, Manuel Núñez, por tu participación. Amigos televidentes, les recuerdo que tenemos a la venta el más reciente libro de Manuel Núñez, La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Estaremos presentándolos probablemente a final de este mes en Santiago, en la UAS, y luego quizás unos días más tarde estaremos también presentándolo en New York, en Estados Unidos. Se pueden comunicar también con nosotros para la venta en el 809-264-1863. También lo pueden encontrar en las librerías. Este libro exclusivamente es para Luz Brito, nuestra amiga nacionalista, profesora de Santiago. Aquí está tu libro, Luz. Amigos televidentes, y a ustedes agradecerles su sintonía y recordarles que estamos aquí de 8 a 9 de la noche cada sábado por Teleimpacto, canales 52 de Claro y 22 de Tricón. Nos pueden buscar también en YouTube como Encuentro con la Soberanía, sí. Y nos pueden escribir al correo electrónico encuentroconlasoberaniatv@gmail.com. De manera que buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar siempre aquí en este programa y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno. En el año 17